la recomendación sea lávate las manos, y que hayamos tenido a temporeros, por ejemplo, que viven en nuestro país y que se ocupan de la recolección de la fruta y de la verdura en zonas donde no tienen agua. Es decir, que no nos tenemos Bona tarda als que esteu entrant. Pues la incidencia es mucho más grave Gloria, en países. Y aquí, buenas tardes. Bravo a la gente. Están cortando ¿Qué la tal? gente, ¿no? ¿Se está Entonces, oyendo una voz por ahí? pues, I Marta, hauràs d'anar parant micros. Bona tarda. Verdad. Bona tarda. Ara, Jesús Elizario, buenas tardes. Jordi, Arratsaldeon. ¿desde dónde, Jesús? Bueno, yo en este momento tengo que estar en Zaragoza. Me tocaría estar en Zaragoza. Vivo en Zaragoza. ¿Y estás dónde? En este momento estoy en Granada, pero porque ha sido un tema urgente de trabajo. Es mi provincial para señal. Eso es. Ahí le tengo, vigilando a ver qué digo por las ondas. No me he fiado de esto. No me he fiado de esto. Muy bien, gracias. Te agradezco mucho que estés ahí. Julia, ¿cómo estás? Qué bueno verte por aquí. Mi tutora de máster ahí. ¿Dónde está? No la veo. No le veo la cámara, pero está por sí, ahí el nombre. Julia. Hola, Hola, Julia. hola, Hola Julia, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vives tú? Bueno, me alegro de verte y que estés bien y que estemos todos bien en estos tiempos tan difíciles. Claro que sí, muy bien. Julia, compañera Bueno. de máster, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Mira, por aquí compareciendo de nuevo por estas tierras. Julia y Bueno. Salvador fueron de la primera generación del máster, ¿no? Sí, la primera, exactamente, sí, señor. 2012-2014. Pioneros. Sí, y aún tengo Sí, pendiente pionero. algún tema, pero acabaremos este año. Tienes pendiente lo que está haciendo Juan Carlos hoy, que es el trabajo. Ay, Exacto. Dios. Sí, pero ya estamos en ello, Creo que hubo un escolapio en aquella generación, ¿eh? Eduard Pini estuvo, yo creo que en la primera No, esto era en promoción. el posgrado de acompañamiento espiritual. Ah, era el otro. Vale. Y está María Laura Soto, ¿no? ¿Desde dónde, María Laura? Los que vinisteis después nos tenéis que agradecer que les dejamos buen sabor de boca a los organizadores, ¿eh? O sea que no desistimos. Julia. María Laura, ¿desde dónde estás conectada tú? Buenas noches o buenos días. Estoy conectada de San Salvador. Estoy cursando ahorita el máster. Un gusto saludarles. Muy bien. Pues buenas. Muy bien. Hola. ¿Estás a la vista o no estás a la vista, María Laura? Porque no te veo. Ah, sí, aquí estás. Sí, y María Jaide, desde... Hola, ¿qué tal? De Argentina, Tucumán. De Argentina, Tucumán. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si os parece, vamos a empezar, ¿no? Julia, esto no te lo he comentado, però et sembla si el presentes tu en el Juan Carlos, que ets la tutora? Ui, ara em poses en un compromís. Bueno, vamos a ver. Yo simplemente quiero decir que con un tutorando de esta categoría no es necesario tutor ni tutora. Simplemente comentar que ha sido una persona muy trabajadora, con talento, disciplinado, voluntarioso, bueno, magnífico. O sea que se han invertido los papeles, ¿eh? Podía yo haber sido su tutoranda. Entonces, bueno, se ha puesto de manifiesto su vocación, su responsabilidad. Bueno, no puedo decir más que buenas palabras. Gracias, Julia. Ya he comentado a través del correo electrónico que hemos enviado para esta presentación, que es un trabajo de final de máster, máster de espiritualidad transcultural. El subtítulo es La sabiduría de las religiones desde la psicología, la neurociencia y el resto de ciencias.
La persona que lo presenta es Juan Carlos de la Riva, que es escolapio y es director de la revista Pastoral Juvenil y que está conectado desde Vitoria, que es donde vive y donde trabaja, ¿no? El tribunal también estaba anunciado, es Carles Armengol, profesor, educador social y pedagogo, técnico de la Dirección General de Afers Religiosos de la Generalitat, Sara Camps, que també està en pantalla, ¿no? Sí. Directora del Departamento de Pastoral, Ocio y Voluntariado de la Escola Pia de Cataluña, posgrado en Cooperación Internacional, Pastoral en Educación y Religiones, Inmigración e Identidad. El tercer miembro del tribunal es Enric Puiggròs, delegado del Provincial de los Jesuitas en Cataluña y que ha trabajado en pastoral juvenil y en el acompañamiento espiritual y vocacional y por tanto que conoce bien el mundo del que vamos a hablar. Y Jordi Vila, que es delegado de Participación, Presencia y Comunidad de la Escuela Pia de Cataluña y también es escolapio. A ver, el sistema será una presentación del trabajo de Juan Carlos, más o menos unos 10 minutos. El trabajo es propiamente una novela y después hay como la guía de esta novela, la guía pedagógica, reflexiva. Por tanto, una primera presentación de Juan Carlos y después una intervención de los miembros del tribunal por 5 minutos más o menos. Y después empezaríamos un diálogo, primero entre los ponentes y Juan Carlos, y después abriríamos a todo el resto de público. Calculamos 1 hora y cuarto para este acto y al final, pues, como es habitual, diremos la nota de evaluación del trabajo. Yo ya he comentado varias veces que el objetivo no era tanto el tribunal de ir a buscar los 3 pies al gato, sino a través del trabajo que nos presenta poder hacer una reflexión sobre este tema, que creo que es fundamental. Pues Juan Carlos, adelante, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Francés, y muchas gracias a todo el equipo de este máster, ¿no? Que para mí ha sido un regalo desde las sesiones en las que participé, así virtualmente también, aunque no había pandemia, nos conectábamos, ¿no? Desde Vitoria y yo, como el hecho de tener que hacer este trabajo, ¿no? Porque, bueno, a mi edad uno ya no se apunta mucho a hacer trabajos, pero el máster como tal lo pedía y lo ha pedido con una libertad que he aprovechado casi exageradamente, porque cuando propuse que quería hacer una novela para jóvenes o una novela vocacional, pues no se me puso ninguna pero, ¿no? Al revés, se me animó y se me dijo que, bueno, que eso podría colgar también de esta inquietud que en el máster hemos venido desarrollando de la espiritualidad y de la psicología espiritual, ¿no? Bueno, entonces ahí me lancé a novelista sin haber escrito nunca una novela, pero que sí que la tenía como en el corazón de tiempo atrás, sobre todo de mis tiempos de vivir en Venezuela, que estuve como 6 años allá, entre el 2009 y el 2015. Y bueno, la vida allá se parece más a una novela que la vida en Europa y muchas vivencias se iban acumulando en el corazón, ¿no? Muchas vivencias que tenían que ver con mi proceso espiritual también, ¿no? Entonces ha sido pues un regalo volver a encontrarme con muchos recuerdos míos y intentar ordenar cosas, ¿no? Intentar ordenar y poner nombre a muchas de las experiencias vividas y también a muchos de los acompañamientos que yo he ido haciendo, ¿no? Porque me ha tocado acompañar vocaciones y desde ese punto de vista pues siempre he tenido como la inquietud, ¿no? De cuál es el proceso espiritual de la vocación, ¿no? Cuál es el camino que una persona que entrega la vida, que la pone en las manos de Dios o que dice un sí grande,
¿qué camino espiritual ha hecho, ¿no? Y si ese camino espiritual que alguien hace cuando le entrega la vida a los demás y a Dios es coherente con la psicología, es coherente con la maduración humana, es un despliegue de toda la potencia del ser humano o es contra lo que de modo natural un ser humano puede aspirar, ¿no? Un poco por ahí esa inquietud de decir, esto perfecciona la naturaleza humana, la vocación espiritual, la vocación del amor, la vocación de la entrega a los demás, y si es desde un punto de vista religioso y teológico, pues eso, hasta qué punto completa, ¿no? Completa al ser humano esta vocación. Bueno, esa era la inquietud así como genérica, ¿no? Y entonces pues he ido navegando, ¿no? He ido navegando por un lado en la narrativa de la novela, que tiene su complejidad. Uno parece que se escribe sola una novela y no es así, y la trama y todo lo que eso exige pues tiene su complejidad. Pero bueno, yo nunca le daba mucha importancia a la trama como tal, porque me parecía un poco la excusa para tener a un joven entretenido mientras le iba yo contando cosas que pudieran ser susceptibles de un acompañamiento vocacional, ¿no? Que era la idea. Cada capítulo tiene una pequeña ficha de trabajo y ahí ha quedado, ¿no? Como una historia de distintas vocaciones que se entrecruzan, de distintos caminos espirituales y que, bueno, pues van haciendo su recorrido, ¿no? Pero junto a él, pues estaba toda la fundamentación de lo que ahí yo iba poniendo, ¿no? La fundamentación más académica, por así decirlo, ¿no? Y entonces ahí, pues me he introducido en muchas lecturas. La verdad es que ha sido también un regalo todo el conjunto de lecturas que he hecho y que, bueno, y que sigo haciendo, ¿no? Porque del punto en que dejé el trabajo cuando lo presenté en septiembre hasta hoy, pues todavía sigo leyendo cosas que aportan, ¿no? Y que complementan lo que ya tenía, ¿no? Pero bueno, en algún momento había que decir que se entrega el trabajo y aquí está, ¿no? Bien, no sé, el trabajo como tal, primero tiene como dos prólogos, ¿no? Me parecía importante justificar el por qué una narración puede ser un trabajo académico. Me parecía que el tema narrativo tenía su gracia explicar la profundidad con la que nos podemos acercar a la narración, sobre todo vinculada con el tema vocacional, ¿no? Como que cada persona somos una narración mismamente, ¿no? Entonces hice ahí una pequeña reflexión inicial, primero justificándola pastoralmente, ¿no? Mi intención era que algún joven leyera la novela y se emocionara con ella, qué sé yo. Luego uno descubre que un joven lea una novela no es una tarea tan fácil, ¿no? Me ha costado que lo lea gente de mi comunidad, o sea que no es que sea un tema fácil que la gente lea, ¿no? Que la gente lea, pero bueno, esa justificación pastoral. Habría sido más fácil hacer una serie de televisión y seguramente ahí sí los jóvenes se habrían enganchado más, ¿no? Pero me parecía curioso cómo el joven está ahora reclamando narraciones, ¿no? Esto del hecho de que ahora mismo se enganchen a series me parecía que tenía su significado, ¿no? Porque el joven está narrándose a sí mismo y tiene que identificarse o desidentificarse con héroes o con villanos y de alguna manera de ellos beber y vivir, ¿no? Luego hice algunos excursus así más tipo filosóficos sobre este mismo tema de la narración para descubrir eso que ya Hegel la ponía como generadora de identidad y que luego toda la filosofía hermenéutica con Ricoeur y con otros autores, pues le daban toda la importancia que tiene a la narración como para la construcción de la propia identidad personal, ¿no? Y de alguna manera vocación, pues es eso, construir la propia identidad personal, apoyándote en unos valores o en unas perspectivas que hay que vivirlas y que hay que narrarlas, ¿no? Que se convierten en acontecimientos, ¿no? Y luego también la perspectiva teológica en relación con la narración también me parecía muy importante. En nuestra tradición judeocristiana bebe de una teología narrativa, ¿no? Nuestro pueblo judío vivió su fe como una historia de salvación que va pasando en el tiempo por mil vicisitudes y que se va desarrollando, ¿no? Jesús es historia narrativa de Dios, es de alguna manera
Fijaros que para contar a Jesús nació un nuevo género literario, ¿no? Que era el Evangelio y que quería de alguna manera narrar no solamente una biografía, sino todo un acontecimiento, ¿no? Todo un acontecimiento. Entonces, desde la perspectiva así también teológica, me parecía que la narración tiene mucho significado. La narración no es un dogma, la narración no es una verdad que uno puede juzgar y decir es verdadera o es falsa, ¿no? La narración es una propuesta con la que uno no se siente invadido, como entiendo yo, esto es lo que pienso, sino que en una narración se te cuenta algo que ha pasado. Y en esa narración tú te sientes identificado o interpelado o animado a acompañar al personaje o en sus batallas, ¿no? Pero me parece que pastoralmente la narración tiene ahora, creo yo, un momento privilegiado en un mundo en el que ya las certezas se nos van cayendo, ¿no? Las certezas se nos van hundiendo en esta posmodernidad o posverdad en la que estamos ahora. Pues el tema narrativo me parecía muy importante. Yo citaba ahí también al Papa Francisco en cuanto que él también protesta contra esta necesidad que ahora parece que tiene la gente de ocupar un espacio, y él habla de despertar procesos, ¿no? Se lo hemos oído muchas veces, ¿no? Pues porque él entiende que hay que involucrar a las personas en historias, ¿no? En procesos que tienen que ir desarrollándose. Este coreano filósofo Chul Byung-han o algo así, que siempre pronunciarlo me cuesta, también habla de que estamos en una sociedad que está desnarrativizándose y lo pone como un peligro, ¿no? Como diciendo, parece que la vida vive cosas, la gente vive experiencias muy sueltas, pero que no generan sentido, no generan proceso, no generan una historia que desemboque en algún lugar. Y me parece que vocación, la palabra vocación, evoca y apela a encontrarle sentido a mi vida. Y sentido es dirección y es un caminar hacia algún lado, ¿no? Bueno, ese era como un primer prólogo, ¿no? Luego, también como un segundo pequeño prólogo era el de la pequeña teología de la vocación, que ahí simplemente he resumido o he querido recoger, pues, qué significa la vocación en la teología cristiana, ¿no? Como la respuesta a esa llamada de Dios o la aventura del propio Dios de hacerse, de vivirse en una persona, ¿no? Más que la respuesta del ser humano, que es un sí a dejarse hacer, pues la intencionalidad de Dios, ¿no? De querer vivir una aventura dentro de un ser humano, haciéndose espíritu con él, ¿no? Entonces eso también me parecía relevante, ¿no? Y ya en este segundo pequeño prólogo del trabajo, ahí me parecía muy importante destacar que cuando hablamos de vocación hablamos de un tú, y que cuando hablamos de espiritualidad hablamos de un tú, ¿no? Yo he vivido todo este trabajo también con la duda siguiente, a ver si la logro explicar bien. ¿Cómo les explico a estas mentalidades un poco budistas, no sé si me entendéis, un poco transpersonales, pero en sentido de difundirse o de difuminarse en una especie de energía o de una especie de esas espiritualidades un poco que se nos van metiendo? ¿Cómo explicarles la necesidad de la alteridad? ¿No? La necesidad de la alteridad, sin la cual yo no creo que haya amor verdadero y sin la cual yo no creo que haya fe verdadera o espiritualidad verdadera, ¿no? Me parecía muy importante ponerle a Dios ahí, ¿no? Como el gran tú, que es el que está más allá de los otros túes a los que también hay que atender, y que en la atención a los túes, a los otros que tengo delante, pues es como se desarrolla mi espiritualidad, ¿no? Mi espiritualidad no es un camino personal que yo tengo que hacer a base de no sé, de prácticas de meditativas no, sino que es un camino de salida de mí hacia el otro y hacia el gran otro que es Dios, ¿no? Bien, por ahí me parecía importante también enfocar el trabajo.
también el tema de la historia. Si habéis leído la novela, que ojalá lo hayáis hecho y no sé si decís algo sobre ella luego. Pero me parecía muy importante que en una novela sobre espiritualidad apareciera un contexto histórico muy narrado. Un contexto histórico que tuviera presente los dramas que vive la gente de hoy. Y como yo he participado un poco de las historias de pueblos latinoamericanos, pues me parecía fácil para mí meter una historia espiritual como reacción a una realidad, ¿no? A una realidad, a una alteridad ante la cual la persona se tiene que situar, ante la cual la persona desarrolla su ser espiritual y su propia identidad, ¿no? Ahí bebo un poco de la teología de la liberación, pero también de Yacuría, ¿no? A quien he citado, pues porque de alguna manera él plantea así, ¿no? Agarrando de Zubiri su antropología y su definir al ser humano como aquel que se hace cargo de la realidad, pues dice Yacuría, bueno, pues hay que hacerse cargo de una realidad sufriente y crucificada que es la del pueblo. Y una espiritualidad que no haga eso, que se dedique a trabajos interiores, me parece falsa y poco verificada, ¿no? De tal manera que cuando yo voy a plantear el tema del amor, pues lo voy a plantear eso como verificación de la espiritualidad. Sin el amor real y transformador de la realidad, creo que no se verifica la espiritualidad. Queda en entredicho. Bien, por ahí un poco la inquietud interna, ¿no? De cómo explicar todo esto. Y ya, pues, luego vienen las dos grandes partes del trabajo. Una de ellas es un poco de psicología espiritual. Yo tenía muchas ganas de estudiar a Rula. No he tenido la suerte de que ningún superior me mande para allá, para Roma, a beber de sus fuentes y tal. Pero sí me ha interesado, lo había leído, lo he querido retomar y también he querido preguntarme si estas cosas que Rula dijo hace 20, 30 años aguantan el paso del tiempo, ¿no? Aguantan el paso del tiempo, aguantan el nacimiento de nuevas maneras de entender la psicología humanista o aguantan el nacimiento de la psicología transpersonal y cómo conjuga con eso, ¿no? Esas preguntas me hacía yo, porque he ido leyendo cosas de psicología humanista y de psicología transpersonal y siempre yo iba con esa duda, ¿no? De decir, bueno, esto encaja con lo que clásicamente hemos estudiado, por lo menos los de mi generación, como pedagogía de la vocación cristiana, ¿no? Entonces, bueno, pues quise intentar dulcificar a Rula porque no es fácil de digerir y quise hacer una síntesis de lo que él planteaba, ¿no? Bueno, luego si queréis entramos un poco en este tema con más detalles si lo preguntáis así, ¿no? Pero quise tocar los grandes temas de Rula, que luego los han popularizado pues Javier Garrido, o Luis María García Domínguez, o Carlos Domínguez Rano, o otras gentes, ¿no? Y bueno, ver su actualidad, ¿no? Me ha parecido muy interesante el trabajar esto. Creo que ha ordenado mi mente en este sentido de poner nombre a cosas, ¿no? Y también he llegado a ciertas conclusiones donde sí he visto paralelos, ¿no? Sí he visto paralelos entre cosas que dice la psicología humanista. He citado ahí a Ana Jimeno Bayón de Barcelona, del Instituto de Front, o he citado a Ken Wilber de la psicología transpersonal. He ido un poco por esos mundos intentando ver si había cosas que sonaban a Rula, ¿no? Que sonaban a este esquema que él propone de las tres dimensiones, a este esquema que él propone del yo ideal y del yo actual, de esa consistencia que gana la persona. Recordar que el planteamiento de Rula se llamaba la autotrascendencia hacia los valores teocéntricos, ¿no? La autotrascendencia en la consistencia, lo llamaba él. Y planteaba ese concepto de consistencia como esa cercanía entre la debilidad del frágil yo actual en el que todos vivimos el día a día y ese yo ideal o esa identidad vocacional que quiero conquistar, que quiero ser, ¿no?
y que está marcada por valores que primero he conocido con mi capacidad racional, que luego he querido y he valorado moralmente como atrayentes y que luego incluso he vinculado a lo trascendente religioso y los he puesto en ese lugar. Bueno, yo creo que me estoy pasando ya los 10 minutos primeros. Citar simplemente la segunda parte del trabajo. La intención que tenía era ser una herramienta para promotores vocacionales, animadores vocacionales, acompañantes de jóvenes, ¿no? Entonces ahí lo que en este capítulo 4 de Pedagogía de la Vocación Cristiana, lo que he querido hacer es plantear caminos de acompañar con este mapa más o menos antropológico que nos da Rula, con la complementariedad que la he cogido de Anna Vissi, en el sentido de que Anna Vissi completa lo de Rula poniendo como una especie de secuencia evolutiva de todo este descubrimiento vocacional de los valores y apoyándome también en estas mismas escalas evolutivas las plantea la psicología transpersonal, pues he querido luego pues llevarlo esto a la práctica pastoral de alguien que esté en un colegio o en un grupo de catecumenado juvenil o en una pastoral de Entonces, bueno, ahí le he dedicado un poquito de trabajo y de tiempo al tema del acompañamiento, el acompañamiento personal. Soy deudor de Lola Rieta y de los cursos que ella va extendiendo por toda la España, ¿no? Y también he intentado aportar cómo acompañar en esas distintas etapas del desarrollo espiritual que he marcado en el capítulo anterior de Psicología Evolutiva de la Vocación, ¿no? Que están ahí resumidas como en 5 etapas. Eso, pues, en primer lugar, cuanto a acompañamiento personal. También recojo ahí el guante del sínodo de los jóvenes, ¿no? El sínodo de los jóvenes planteaba la palabra acompañamiento como una de las palabras clave, acompañamiento y discernimiento. Y luego hago un elenco de otras mediaciones que pueden generar cultura vocacional, es decir, además del acompañamiento personal que se puede hacer a un joven, bueno, hay una serie de otras circunstancias, de un ambiente, de una cultura que debe de ser o que debemos procurar que sea también vocacional, en el sentido de interpeladora y promovedora de una autonomía personal, un descubrimiento cognoscitivo, moral y religioso de los valores teocéntricos a los cuales dedicarse como un bien en sí mismo y orientar la vida hacia ellos, ¿no? Entonces, pues ahí he citado desde cosas que están pasando ahora mismo en los colegios, porque es muy interesante ver cómo se está trabajando desde infantil con el tema de la autonomía personal, por ejemplo, y de la capacidad del niño y de la niña para discernir por sí mismo en estas metodologías activas, manipulativas, tipo Montessori, que luego se han adaptado de 1000 maneras. Me parece muy interesante todo lo que se ha introducido en la escuela de aprendizaje-servicio, y ya más para gente más adolescente, jóvenes, que también plantean tareas de discernimiento, de mirar la realidad, de descubrir sus necesidades y cómo responder a ellas. Bueno, creo que en la escuela se están fraguando algunas herramientas muy potentes para que el sujeto que va creciendo en ellas sea un sujeto autónomo, pero al mismo tiempo que no se conforme con una autonomía autorrealizada, porque ese parece ser a veces el límite de la psicología, ¿no? Pues nos basta con generar un chaval adaptado y sano y feliz, pero sin ese otro paso a la entrega de la vida. ¿Dónde se plantea la entrega de la vida? ¿Dónde se plantea la capacidad para darse a los demás, ¿no? Entonces, creo que hay herramientas en la propia escuela como para que el chaval no solo se conforme con ser feliz, sino que además se plantee el cómo entregarse en una salida de sí mismo hacia los demás, ¿no? Y luego ponía otras que tendrían que ver más con la pastoral juvenil, no tanto con la escuela como con grupos de pastoral juvenil, que me parece que siguen teniendo sentido hoy en día en la Iglesia y que si se llevan bien, pues pueden generar también
mucho acompañamiento vocacional. No me detengo ahora en los detalles. Y el último punto se quedó como en una intención y una mera cita de las distintas vocaciones, ¿no? Que las vocaciones forman un ecosistema. Las vocaciones no son entidades aisladas, ni somos santos y santas aislados, sino que las vocaciones generan un ecosistema comunitario y se retroalimentan unas a otras, ¿no? Entonces, pues me parecía bonito expresar ahí la riqueza que en nuestra iglesia tenemos en este sentido. Bueno, así como introducción me parece que puede ser suficiente y profundizamos en aquel punto que más os pueda interesar o os parezca de interés. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues damos paso ahora a las intervenciones del tribunal. Et sembla, Carlos, si comences tú? ¿Te parece si empiezas tú, Carlos? Sí, de acuerdo. En castellano hacemos el... ¿no? Mejor, sí. No, ningún problema. A ver, mi perspectiva o mi lectura ha sido fundamentalmente desde la pedagogía, desde los aspectos más relacionados con la educación, porque es mi trayectoria, es mi formación y tal. No teología ni mucha psicología, más bien esta dimensión más práctica. Y bueno, simplemente hacer algunas, no sé si preguntas, comentarios, apostillas, en fin, 4 o 4 y media cuestiones. La primera ya Juan Carlos se ha referido y lo ha justificado muy bien, incluso una cuestión que quería plantear también ya la ha lanzado, es la utilidad de la narrativa, ¿no? O la narrativa como elemento pedagógico. Yo creo que es fundamental si la fe cristiana es fundamentalmente un encuentro, un acontecimiento, solo podemos proponerlo, acercarlo, promoverlo a través de alguna fórmula narrativa y, bueno, además es la experiencia del pueblo de Israel y es la experiencia de la primera evangelización, que fue, bueno, en este caso fue narrativa pero oral. Después ya utilizamos el medio escrito, ¿no? Y yo también quería apuntar que posiblemente ahora necesitamos el medio audiovisual o las series porque si no, no sé cómo vamos a llegar. Y aunque parezca, bueno, hay que ver también en la historia que hemos utilizado mediaciones muy distintas, ¿no? Tampoco el libro, aunque seamos una religión del libro, Jesús no traía un libro bajo el brazo, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí hay, pienso que como intuición pedagógica la encuentro valiosa y muy acertada. Este era el primer comentario. Después, comentarios sobre dos comentarios sobre cuestiones que veo con dificultad y tú intentas abordarlas, pero que son dos núcleos de problemática para el joven para acceder un poco a este planteamiento tuyo de entrar en una dimensión trascendente, en una dimensión vocacional. Por una parte, está ese dinamismo, esa dualidad entre la voluntad personal y la gracia, ¿no? Yo creo que eso para el joven no es fácil. El joven más bien puede ser especialmente voluntarista, una capacidad, bueno, esa sensación de poder, de afirmación de su personalidad y cómo eso entronca en ese dinamismo, ¿no? Y muchas veces es más fácil, acaba siendo más fácil, aunque pueda haber, alguien no entre por ahí, pero a veces un discurso moral que que realmente un discurso de fe, ¿no? Y vinculado a esto, otro aspecto que yo encuentro problemático es el amor. Es decir, hablar de amor a los jóvenes y en qué sentido, y sobre todo cuando hablamos del amor a Dios, ¿no? O la dinámica amor-Dios, porque amar a Dios
como esto ya Jesús nos lo apuntó un poco, ¿no? Si al Padre nadie lo ha visto, pero al Hijo y a los hermanos, es decir, al prójimo sí que lo vemos. Por lo tanto, tenemos una vía de acceso a este amor, ¿no? Pero, como decía un jesuita, como oí decir una vez a un jesuita, decía, bueno, es que nuestra fe no es creer en Dios, porque creer en Dios hay muchos que creen en Dios y hay muchas maneras de creer en Dios, ¿no? Incluso los discursos racionales sobre la existencia de Dios, etc. Pero nuestra fe, sobre todo, es creer que Dios nos ama. Y eso veo muy difícil que el joven, o sea, cómo acercar esta experiencia de ser amado al joven, ¿no? Creo que es más difícil eso incluso que el joven ame, porque de eso quizá tiene más referencias o tiene más vías de acceso, pero esta experiencia de ser amado y de ser amado por Dios, yo la veo especialmente difícil o compleja, y simplemente lo apunto por si hay ocasión de... Y una tercera referencia, un poco, bueno, en la parte final del trabajo, del trabajo teórico, no de la novela, de la aportación de la escuela, yo creo que tienes una visión, bueno, aparece una visión un poco, digamos, optimista de la escuela católica. En cualquier caso, digamos, si queda mejor decirlo así, esperanzada, ¿no? Porque apuntas muchos elementos que pueden ayudar a estos procesos. Pero yo creo que la realidad es que sí, estas dinámicas a las que aludías se quedan puramente en el nivel de una educación emocional, pero para uno mismo, ¿no? De autogestionar su vida. Y abrirlo a esa dimensión trascendente o de vocación de entrega, eso lo veo que no se... Mi percepción es que no se está haciendo y que incluso a veces, por otra parte, estamos banalizando algunas cosas. Cuando digo banalizar, ya corto porque me estoy alargando demasiado. Por ejemplo, yo algo que le tengo mucha manía es la educación en valores. Eso que, o sea, lo que comúnmente hablamos de educación en valores. Eso es una banalización absoluta de los valores, que además a mí no me gusta demasiado. Pedagógicamente creo que es mejor hablar, pues, de virtudes que no de valores, porque los valores aparecen siempre como algo externo, algo que no te compromete demasiado. Está ahí y a veces estas campañas de educación en valores acaban siendo más que de sensibilización, de pura sensibilería. Soy un poco, bueno, como tengo poco tiempo no puedo matizar mucho, pero esto a mí o sea, a veces mejor dar una clase de religión o de cultura religiosa bien dada y bien fundamentada y de calidad que convertir la clase de religión en un pase de apuntarse a todas las campañas habidas y por haber, ecológicas, solidarias. Con eso, evidentemente, yo soy fan de Laudato Si, no estoy hablando contra la ecología o contra la solidaridad. Y bueno, ya está, había alguna otra cosilla, pero si no nos alargamos demasiado. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. El siguiente sería el Enric Puiggròs, si te parece. Muy bien. Bueno, yo no pude negarme cuando me dijeron el autor del trabajo, dije, pues sí quiero. Bueno, pues también era un placer poderte leer. Y te tengo que decir que la novela me ha atrapado, me ha atrapado. Darte las gracias por el trabajo. De hecho, hay nombres que me han acompañado estos días, ¿no? José Jesús, Beñat, Jackson, Marvelis. Y creo que es una realidad que acompaña el relato. Me gustaría hacer 5 apuntes. La primera ya lo han dicho, la potencia de la narración.
Haría un símil futbolístico, si me permitís, que en la teología cristiana, que a menudo estamos siempre peleando con términos sesudos, lo que en la teología a veces es un problema, cuando se vive en la vida, si se baja el balón, digamos, y se viven ciertos valores en la vida, entonces todo parece más fácil. Hablar de misericordia, redención, sanación, pero si uno ha dicho, yo lo he vivido esto, bueno, pues esto es como bajar el balón, ¿no? La narración hace esto, o sea, cuando una persona hace el esfuerzo de poner en palabra lo que ha significado su vida, pues, y el paso de Dios en ella, pues esto no deja de ser, no deja de expresarlo en unos conceptos teóricos, sino que lo baja a tierra y tiene pleno sentido. Hablando en términos epicurianos, ¿no? Sería este triple momento que se ve muy bien en el relato, por el propio Beñat, de hacerse cargo de la realidad, de cargar con la realidad para encargarse de la realidad, ¿verdad? Y de hecho en este proceso se ve muy claro en la novela, ¿no? Y también en lo que sustenta tu precioso relato, ¿no? El segundo apunte sería también el tema de la vocación, ¿no? El Papa habla en el Christus Vivit de la vocación es a la amistad con Jesús, ¿no? No es el estado de vida, entonces no entrar directamente en los estados de vida ha sido un acierto, digamos, ¿no? Al final es una concreción, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hablas de una vocación vivida en la vida cotidiana. Y de hecho esto es, bueno, pues algo que tiene en la fe la clave de bóveda, ¿no? Tú citas a Marcel Le Beau, bueno, pues creo que es muy, muy bueno. Es un punto ya que es una opción tuya ya, de partir de que la vocación desde la fe es la cuando tiene sentido. Obviamente estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Pero en el contexto en el que estamos, también siguiendo la estela de lo que decía Carlas, también no deja de ser un cierto reto. Quiero decir con eso que estaría bien, te animo por si tienes tiempo, de hacer la precuela de esta novela y plantearte cómo llega Beñat a vivir esta experiencia. Porque al final hablaría de los grupos, del colegio, de la catequesis, porque el relato, al final, una persona se pone en el disparadero vocacional, al final también por experiencias vividas en el sustrato biográfico, ¿no? Bueno, esto por si ayuda. Un tercer elemento, bueno, hay momentos vitales donde uno es más sano y bueno, puede hacer una aproximación más sana y es más permeable a la experiencia de Dios. Y nos encontramos un momento vital de este. Hablaríamos del concepto, es un momento de Kairos, un momento del espíritu en el que ahí se revela, ¿no? Es un momento denso. Bueno, aplicando en lo que hablamos de la neurociencia, ¿no? Que hay momentos, dice que en el colegio hay ciertas edades donde el joven o el niño es más permeable a la experiencia educativa porque hablamos de infantil y especialmente en la edad quizás de 10, 14, ¿no? Como unos dos momentos, dos ventanas de especial como permeabilidad neuronal para el aprendizaje. Podríamos decir que hay una permeabilidad neuronal para la experiencia espiritual en ciertos momentos, ¿no? A la permeabilidad vocacional. Bueno, pues ahí yo creo que tú apuntas algo o se puede ver en ese relato de que Beñat se encuentra en ese momento de encrucijada vital. El cuarto elemento, cuando hablas de pedagogía de vocación cristiana, ahí sí que veo que pasas elegantemente por una tensión que hay muy grande entre acompañamiento y terapia. Porque también hay momentos donde la experiencia vital es extrema, y estamos hablando también de un cierto acontecimiento traumático, y a veces la experiencia espiritual sana aspectos muy profundos de la persona. Pero cuando hemos estado en las lides del acompañamiento, a veces nos damos cuenta que el acompañante tiene que pararse en un umbral de decir aquí yo no te puedo ayudar si no hay otro tipo de aproximación, y ahí es donde tenemos que pararnos, ¿no? Bueno, y último acento, ya termino. Lo que me ha gustado el acento comunitario en la cultura vocacional. Al final no es un proyecto de autorrealización, sino de autotrascendencia y situado en un contexto y en una comunidad, ¿no? Y esto es lo que da sentido a la propia vida. Es decir, que la palabra, y no solo por ser la palabra, sino la realidad que significa esta palabra del proceso vocacional, entendido como buscar el sueño de Dios para con tu vida, no sea tabú en ninguna comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Enric. A continuación hablaría Sara Camps. Ahora sí, ¿no? Sí. Pues muy buenas tardes. Pues muy contenta también de poder acompañar y de formar parte pues, de este final de trabajo de Juan Carlos. Y más en un tema que hemos compartido, ¿no?, durante los últimos años en varios momentos, ¿no?, el tema del acompañamiento. Pues hemos tenido la suerte de trabajar conjuntamente con Jordi y con otros compañeros en todo el tema del sínodo de los jóvenes, y realmente si una palabra salió con fuerza, esta fue acompañamiento. Salió en el sínodos locales, a nivel provincial, a nivel europeo, y bueno, es de todo el mundo, porque todos los jóvenes reunidos de diferentes partes del mundo, pues la palabra principal siempre era acompañamiento, ¿no? Por lo tanto, desde ahí es donde me he aproximado a la lectura del trabajo y de la novela. Decir también, Juan Carlos, que, bueno, de todos, que la novela, pues con tus descripciones me has llevado allí, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Había una frase que decía, su olor a miseria y esperanza, ¿no? Bueno, las descripciones realmente te llevaban a Venezuela y entendías mucho mejor lo que pasaba y lo que pasaba dentro de Beñat, pues con todas las descripciones de los olores, los sabores, las gentes, hasta el acento, ¿no? Al margen de todo, quería decir esto que realmente a mí me ha vinculado por ahí. Entonces sí que he marcado unos puntos que me parecen importantes, algunos ya, ser la tercera, obviamente ya alguna cosa será un poco repetida, Jordi será el cuarto, supongo que también le pasará, pero os marco algunos puntitos que sí que quería remarcar. Por una parte, lo que acaba de decir Enric, ¿no?, la importancia de la comunidad en ese proceso vocacional. Una de las citas es evangeliza con su testimonio y trabajo, ¿no? La comunidad evangeliza con su testimonio y trabajo. Y yo lanzo ahí la pregunta, ¿se pueden dar procesos vocacionales fuertes en lugares, en espacios donde no hay una comunidad fuerte que lo respalde, o donde no hay directamente una comunidad? ¿Cómo se gestionan esos procesos en un sitio donde no tienes ese apoyo de la comunidad, ¿no?, o ese ejemplo o ese testimonio de la comunidad? ¿Tiene sentido que se inicien procesos en un sitio donde puede ser que no esté? Por otra parte, la oración, ¿no? Se habla también de la oración. Pensaba que la experiencia de la oración, pues hoy día, según en qué contextos, pues queda muy lejos, ¿no?, de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, de nuestras chicas, de nuestros niños, ¿no? No la viven en casa, quizá no la conocen prácticamente de nada, quizá algunos, los abuelos quizás sí, alguna familia puede ser que sí, pero muchos no, ¿no? Entonces, era ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos atractiva ese proceso de oración para nuestros jóvenes? Hablabas también de que se da una circunstancia, y lo has mencionado tú, Juan Carlos, al hacer tu presentación, que hay como un intento de difundir la meditación. Hablabas en el trabajo, intento de fundir la meditación cristiana con la no cristiana. Y tú decías un poquito este tipo de mentalidad budista, ¿no?, que parece que invade un poco según qué partes de la sociedad. Yo estoy de acuerdo. De hecho, muchos jóvenes, quería compartir también, ¿no?, si se sienten atraídos por esa espiritualidad o por esas formas, porque no creo que ni que lleguen a profundizar, ¿no?, pero esas formas orientales, esa manera de acercarse, esa meditación. ¿Por qué es tan atractivo esto y en cambio si planteas oración todo suena como muy, muy raro y se alejan de ello, ¿no? Era otro tema que quería comentar. Por otra parte, también Carlas ha comentado el trabajo de la dimensión interior, ¿no?, de la interioridad en el aula. Es verdad que tenemos proyectos, aquí en Cataluña tenemos el proyecto DIES, ¿no?, Dimensión Interior, Emocional y Social. Y es verdad también que trabajamos para ir hacia adentro, pero que esto tiene sentido si luego sales, ¿no?, esa dimensión social, esta dimensión de relacionarse como el otro. Y estoy de acuerdo con Carlas Armengol, que lo ha dicho en su intervención, que muchas veces ese es el paso que cuesta, ¿no? Entonces, lanzar también cómo podemos hacer para que a partir de ese trabajo interior realmente se pueda producir un trabajo de acompañamiento vocacional. Sigo, no sé si tengo 2 minutitos más. Un par de cosas que salían citadas en la novela. Me ha gustado mucho esta pedagogía del achuchón, ¿no? Ese concepto de pedagogía del achuchón que salía allí. Me ha vinculado con la pedagogía del apapacho de nuestros compañeros de Mexicali, ¿no?
Y en este achuchón, en este te abrazo, ¿no? Yo leo, te miro, te veo, te reconozco, te acompaño, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Aquí estoy para ti. Y pensaba, y nosotros aquí, ya no es solo ahora por la pandemia que no nos podemos achuchar, ¿no? Que no hay abrazos, pero antes tampoco somos muy así, o aquí ya no está visto de la misma manera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que se sienta lo mismo, que se siente y que tenemos detrás de esta pedagogía del achuchón en una sociedad como la nuestra? Termino ya con una cosita más. Sí, había en el trabajo aparecían una serie de modelos de solidaridad, ¿no? Y se dice, apostamos por el modelo de encuentro, ¿no? Porque el día de espectáculo, campañas, cooperación, encuentro. Apostamos por el modelo de encuentro. Ciertamente, yo creo que todos apostamos por ese modelo, aunque quizá, según cómo, aún nos encontramos en el momento de cooperación, ¿no? Más que el de encuentro. Pero en la novela, concretamente, hay un momento en que el padre, ¿no? Dice, con ese dinero se preparan bolsitas y a ustedes les parecerá caridad y paternalismo, que no cambia el sistema, etcétera, pero para nosotros esta es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, un poquito poner en juego esto, ¿no? Lo que vemos desde Europa, desde nuestra mentalidad de, esto es paternalismo, hay que hacerlo de otra manera, y cómo se vive pues, en el otro lado, ¿no? Si no llega esto, a ver cómo nos manejamos. Y bueno, ya he lanzado aquí un par de temas, y luego hay tiempo y hablamos un poquito más. Gracias. Gracias. Juan Carlos, ¿lo retomas tú? ¿Cuál? ¿El tema último? No. De las 4 aportaciones que hemos Falta Jordi, ¿no? Jordi. Ostras, Jordi, No perdona. te olvides del más grande aquí. Sí, Jordi, ho sento. Perdonad. De hecho, queda poca cosa para decir, porque me parece que mis 3 predecesores, y además habíamos conversado un poco con Sara, por tanto hay muchas cosas que ya han sido comentadas. Lo que a mí me gustaría comentar es felicitar a Juan Carlos por el trabajo, ¿vale? Y me parece que se lo ha pasado muy bien haciendo este trabajo, porque este trabajo es él, es lo que él sabe y es lo que él le gusta. Yo diría que mezcla sus pasiones. La primera es que es un gran lector, se le nota por la manera de redactar, ¿vale? Segunda, que es un gran pedagogo. Los capítulos que terminan para pensar y para reflexionar, aquello es pedagogía pura. Y lo tercero es que se preocupa por el hombre, ¿no? Y el preocuparse por el ser humano le lleva a trabajar la psicología y a entender qué pasa por dentro a alguien que está llamado a la vocación, no que tiene vocación. Y me parece que todo esto lo suma, lo mezcla y le sale un trabajo realmente bonito. Por tanto, primera cosa, muchas gracias, Juan Carlos, por todo el trabajo. Una de las primeras cosas, evidentemente, ha sido el tema de la narración, ¿vale? A mí narrarlo como lo ha narrado me apasiona y el tema es cómo lo hacemos llegar. Lo ha dicho de principio, cómo conseguimos que la gente lea. Esto, tema 1. Tema 2. Yo me he centrado un poco en la pedagogía. Me ha llamado mucho la atención. ¿Qué puedo hacer yo en el cole? Lo decía un poco Carlas también, ¿no? En estas clases de religión a menudo insulsas, que la confundimos con valores o educación en valores y otras cosas. ¿Cómo hacemos que realmente descubran la vocación? Y me ha quedado claro en el libro que nos faltan experiencias. Vamos hasta una escuela activa que pide que trabajamos por proyectos, que necesitamos experiencias, pero la verdad es que no sé si las estamos generando lo suficiente en el campo vocacional. En muchos campos no las generamos. A lo mejor en las ciencias generamos alguna más, pero en el campo de pensar nosotros qué hacemos y quiénes somos, aquí nos falta un mundo y una vida para estudiar. Y al final, aquí yo diría que es donde nos jugamos la vida, nos jugamos el futuro, porque el futuro, tal como dice Juan Carlos, no es el quedarse dentro de sí, sino salir para afuera. Cómo ponemos en juego y cómo actuamos.
Me parece que en nuestras tierras vamos faltados de experiencias de finitud, de experiencias de pobreza. Y si no aparecen vocaciones aquí, es porque, no porque los que estemos o los que nos hayamos sentido llamados a un tipo de vocación no demos testimonio, sino que no sabes dónde llevar a un joven para que tenga experiencias vocacionales profundas. Lo tienes que hacer a través de un libro y llevarla a Venezuela, porque la verdad es que en nuestra tierra son escasas, ¿vale? Yo mismo, mi vocación nace en Senegal. Yo lo he dicho alguna vez, si fuera por los Escolapios de Cataluña no sería quizás de Escolapio, pero los Escolapios de Cataluña puestos en Senegal, ¿vale?, me interpelaron fuertemente. Por tanto, no te creas que solo es un libro de tu crecimiento personal y autobiográfico, sino que yo también me he sentido reflejado en él. También me ha llamado la atención y he leído en curiosidad un punto que todavía nos ha dicho que es el punto 5, ¿no? Esta multiplicidad de vocaciones. A mí me hubiese gustado que hubieses profundizado un poco más, ¿no? Porque ya citas el bautismo como la vocación cristiana de todo el mundo, ¿no? Pero luego haces unas separaciones que a lo mejor darían que, para mí, dan a debatir y a postular, ¿no? Porque luego aquí quedan los carismas ahí puestos y mezclados y no me ha quedado muy claro este punto, pero me parece que es el culmen o el final del trabajo, no es el motivo del trabajo. Y mi pregunta sería, acepto todo, ¿y ahora qué, Juan Carlos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo hacemos para acompañar, para ayudar a discernir, para generar espacios vocacionales, para dar lugar a experiencias, ¿vale? ¿Cómo proponemos a los jóvenes que conocen poco de la Iglesia, conocen aún menos de Jesús, que les queda alejado y conocen poco del otro, cómo les hacemos descubrir, ¿vale?, que nosotros hemos encontrado en Jesús una manera de hacer iglesia y de ser personas en este mundo para transformarlo en reino de Dios? Y aquí me parece que es el reto que has querido resolver, y si necesitamos la precuela que pedía Enrique, también necesitamos el ¿ahora qué? ¿Cómo hacemos difusión? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo generamos espacio? Gracias. Perdón un momento, si Francesc me permite, es que solo quería disculparme por mi tremenda descortesía al empezar a hablar, porque un poco obsesionado por el tiempo, porque Francesc decía 5 minutos, pues me he olvidado, me he dejado de felicitar a Juan Carlos por el trabajo. Y no lo digo simplemente por cortesía, sino y agradecer a él por haberlo hecho, pero a Francesc Grané por invitarme a participar de este tribunal y de este acto, porque me ha permitido leerlo un poco a prisa, o sea, un poco porque no he tenido poco tiempo para leerlo y disfrutarlo, pero me ha resultado interesantísimo. Me parecía que tenía que decirlo porque si no quedaba solo en... Bueno, ya está. Dicho esto... Ya ves que los interrogantes que se plantean no son interrogantes de un pequeño trabajo, sino que son interrogantes de toda la transmisión cristiana, ¿no? Desde la problemática del amor a cómo se generan experiencias. Bueno, tú mismo, adelante. No sé, por hacer algún comentario de temas que me habéis que me han interpelado ahora mismo. Este asunto que Carles comentaba de cómo invitar al amor a Dios, ¿no? Ahí había un apartadito del capítulo que me he quedado con ganas de desarrollarlo más, que habla Ana Bisi de los límites del amor humano. Es decir, de cuando uno se embarca en la aventura de amar a una persona o a una familia o a un grupo de amigos o a esa aventura de salir de uno y apostar, porque uno pierde cuando se embarca en serio en relaciones, en vínculos, ¿no?
tarde o temprano se encuentra con la limitación de esa relación o de ese vínculo. Se encuentra con que él, la misma persona, no está del todo preparada para darse. Se encuentra con el límite de si la otra persona, si le puedo exigir que la otra persona también se entregue por la misma medida que yo. Bueno, aparecen todos los límites que uno se encuentra en la aventura del amor, ¿no? Y entonces cuando creo, hasta que no uno se choca con esos límites, es difícil reclamar la presencia de Dios, ¿no? Es difícil sentir su necesidad. Pero creo que en las historias de quiebra de los amores, ahí es donde puede ser un lugar propicio para presentar precisamente ese horizonte de fondo de un amor que va más allá, ¿no? Que lo trasciende todo, que trasciende los límites del amor humano en el que vivimos metidos, ¿no? Entonces me pareció muy sugerente y me dejó como una hebra por ahí como para tirar de ella, ¿no? Una hebra muy bonita para seguir tirando de ella. Respecto de mi visión de la escuela, yo, a ver, llevo pues 40 años en la escuela y creo mucho en ella. La creo como el arma más eficiente para este tema, aun con los escasos resultados que está dando, ¿no? O que puede dar, ¿no? Cuando uno ya tiene pues mi edad, pues ha visto jóvenes que se despiden de ti, muy bien, muy bonito, fue bonito mientras duró este proceso, muy bueno los macarrones de los campamentos, pero ya, ahora me voy a dedicar a mí, que es mi vida, ¿no? Y de eso hemos recibido miles de experiencias, ¿no? Entonces, sin embargo, uno sigue creyendo en que haya habido cierto proceso, ¿no? Cierto proceso de búsqueda y de encuentro con la propia identidad personal. Y creo que eso permanece en la vida, aunque no lo veamos en nuestras... A veces medimos la pastoral en la medida en que se quedan con nosotros. Y Jesús, cuando curaba, luego les decía, ala, vete, y díselo a los curas para que se joroben, pero conmigo no te tienes por qué quedar, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho también de Carles esto que has apuntado de lo de la gracia, la tensión entre gracia y voluntad personal, ¿no? Cuando tenía que elegir un título, yo no sé si los de la editorial les va a gustar ese título, porque yo entiendo que no es nada comercial, simplemente déjate encontrar. Pero yo quería expresar esa pasividad en la espiritualidad, esa experiencia de pasividad donde uno tiene que dejarse encontrar. En la novela aparece en el formato de Jesús como buen pastor, ¿no? Que también pues forma parte de mi espiritualidad y me llamo pastoralista por algo, ¿no? Pero creo que esto es muy, muy importante, ¿no? La experiencia de saber que no todo el trabajo lo tengo que hacer yo. Y que en alguna esquina, y por tanto tiene que haber muchas esquinas, muchas experiencias, muchos momentos, kairos, como decía Rick, muchos momentos donde se te quite el suelo de los pies y pueda haber un resquicio para que Dios lo aproveche, ¿no? Y se encuentre con uno. Porque también la mitad del trabajo, por lo menos, tiene que ser suya. Entonces, me parecía que esto nos invita a forjar una pastoral de experiencias, pero experiencias fuertes, contundentes, experiencias tumbativas, ¿no? Experiencias pues como la de Senegal de Jordi, o la que yo hice en Venezuela, o todas, ¿no? Estas experiencias. Nosotros al proyecto en el que embarcamos a Beñat le llamamos Proyecto Sal, pues porque le hacemos salir de sus seguridades, de la cuadrícula donde él se ha metido o le ha metido la sociedad, y ahora, venga, sal de ahí y a ver qué haces con tu vida. Un poco por ahí me parecía un tema muy bonito para seguir trabajando. También, respecto de lo de las vocaciones diferentes, yo no veo las vocaciones diferentes que he citado ahí como departamentos o separaciones, ¿no? De hecho, aunque haga un poco de spoiler y para que no se la haya leído, pues lo siento mucho, pero no deja la novela clara en dónde termina este muchacho, ¿no? Uno puede estar pensando, pues ahora es cuando se mete cura y entonces ya todo queda muy bien, ¿no? Porque como lo ha escrito un cura, pues tiene que meterse.
Pues no, lo he dejado en el punto en el que da igual qué vocación coja. Da igual por qué vocación se decida, porque lo importante, el sí gordo, ya lo ha dado cuando se ha visto superadamente amado respecto de lo que él pueda entregar, y desde ahí pues todo es afirmación. Entonces, casi en este proceso del chaval Beñat no importaba en dónde terminase su vocación, cuál es su carisma, ni si es franciscano o teatino, ¿no? Ni si es casado o con 5 hijos o con ninguno, sino simplemente el haber sido encontrado y haber descubierto ahí la propia identidad en el amor, ¿no? En el salir de sí. Y luego todo lo que habéis citado de la historia, ¿no? A mí me parecía muy importante el contexto en el que la vocación se da. O sea, una vocación no se da. Por eso mi prejuicio contra esta psicología transpersonal, ya sé que hay muchas psicologías transpersonales, que hay corrientes más jungianas y más psicoanalistas y corrientes más budistas, por así decir, pero el Ken Wilber, que es el gurú del asunto y el que más escribe y el que cuando lo lees te atrapa, al final plantea un camino espiritual tan descontextualizado o plantea como que, bien, mi camino espiritual hace sus pasos, también la realidad histórica hace sus pasos, como si fuera un despliegue hegeliano del espíritu, ¿no? Y uno dice, ¿y dónde está aquí el confrontarse y el cargar, ¿no? Que decíamos citando a Yepuría, encargarse de la realidad. ¿Dónde está el que sin mí la realidad se cae, pero conmigo puede caminar hacia la vida, ¿no? Por ahí me parecía también un tema muy importante. No podemos hacer un discurso espiritual sin tener en cuenta lo material, ¿no? Alguien decía que no hay cosa más espiritual que el bolsillo y el dinero, ¿no? Y que cuanto compartes y te diré lo espiritual que eres, ¿no? O aquel otro que decían que, ¡ay, qué hombre más espiritual, qué bien habla, qué gozada escuchar sus pláticas! Hasta que le vi comer, ¿no? Cuando lo vio comer ya se le cayó el espíritu al suelo, ¿no? Pues lo material tiene que ir en consonancia con lo espiritual y tiene que estar preñado de esa apuesta por el amor que uno hace, ¿no? Bien, esto se me ocurre así decir a bote pronto. Si hay más temas en los que queréis que profundicemos, podemos hacerlo con gusto, si nos queda tiempo. Si alguno de los 4 miembros del tribunal quiere intervenir. Yo, si me permitís, también por hablar en este proceso de descubrimiento de la vocación, hablar de lo que teológicamente a veces se llama de la continuidad y la discontinuidad de la experiencia de Dios. Es decir, cuando hacemos la narración, podríamos tener la tentación, no es tu caso, pero la tentación de mostrar que esto es como una reacción causa-efecto, ¿no? O sea, hay causas históricas que explican, ¿no?, a dónde nos lleva, pero hay una cierta discontinuidad que es el paso de Dios, ¿no? Lo que decía antes Carlas y tú también has subrayado de la gracia, ¿no? Yo creo que este es un elemento que subyace también importante, ¿no?, en el tema. Las preguntas y las reflexiones sobre optimismo y pesimismo, porque aquí hay distintas formas de ver este proceso de generar experiencia y de generar pues algo que se incardine en lo más profundo, ¿no?, y que podamos llamar vocación. Tú eres tremendamente optimista, ¿no veo, Juan Carlos? No sé, no tanto, no tanto, no sé. Aparte, bueno, o sea, yo creo que el optimista es Dios, me explico, es el que sigue confiando en mí cada día, no sé cómo decir, es el que sigue pensando que podemos con el amor, ¿no? Podemos con el amor, que podemos con su propuesta de trascendernos a nosotros mismos, de olvidarnos un poco de estar egocéntricamente referidos y de salir de nosotros, ¿no? Yo ahí también, eso,
optimista, no, esperanzado, lo que se suele decir, ¿no? Que la palabra optimista la tenemos que eliminar de nuestro vocabulario y sustituirla por la palabra esperanzado, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que todo descansa en Dios. Y fracasos pastorales he tenido todos los del mundo y más, pero pues la esperanza te mantiene en la actividad y en el volver a convocar y en el seguir proponiendo experiencias, ¿no? Pero no es el optimismo, es la esperanza. ¿Alguien más del tribunal quiere? ¿Jordi? Pues demos paso a todo el resto de personas que están en este acto por videoconferencia. Jesús. Sí, yo encantado. Además estaba pensando que la presentación que me ha hecho ha sido incompleta, Juancar, no me has presentado bien. Yo sobre todo le he leído a Juancar desde que soy su hermano desde hace muchísimos años, desde que hemos compartido muchos éxitos y fracasos y sobre todo mucho proceso de vida. Y bueno, que considero que muchas de las vivencias, como ya lo has dicho muy bien, son tu vivencia y tu proceso, ¿no? Creo que sobre todo al leerte bebes de tu propio proceso personal y lo has dicho tú también, ¿no? Anterior a Venezuela también, ¿no? Creo que hablas mucho de acompañamiento, que también tú lo has vivido como acompañado, por todos los grandes nombres que citas y que son ilustres y por el Escolapio Anónimo, que a mí me está resonando, incluso algunas palabras de las que has dicho, de la forma pedagógica de vivir y de acompañar, que me suenan, que podríamos decir nombres que tú y yo hemos conocido, con los que hemos vivido y que nos han ayudado, ¿no? Yo creo que diríamos nombres propios, diríamos unos cuantos, que también se adivinan situaciones comunitarias que te han servido de acompañamiento y que nos han servido a los dos, ¿no? Yo soy un año mucho más joven que Juancar, pero somos de la misma generación, del mismo momento escolapio y de todo, ¿no? Y creo que también apuntas muy bien cómo la comunidad, lo ha dicho antes Sara, es generadora de educación y es generadora de contexto para que sea posible. Comunidades que hemos vivido de vida religiosa, de vida conjunta, de proceso laical, y cómo se puede ser, en nuestro caso, escolapios, pero en el caso cristiano, en el caso transformador, como queramos, se puede ser diferente gracias a la comunidad que te envuelve y al contexto. Yo he agradecido mucho y me hace mucha ilusión y vivo con orgullo la novela, el trabajo y todo lo que Juan Carlos aporta con esto que decía Jordi que ha disfrutado. Yo creo que sí ha disfrutado. Yo le conozco a Juan Carlos en su proceso también y creo que esto le hace también revivir los mejores momentos. Eso de, me gusta lo de la esperanza, porque no eres un hombre que yo dijera optimista, eres un hombre esperanzado y de profundidad, ¿no? Pero sí creo que nos da pie la lectura de la novela y ojalá también la práctica con chavales y la práctica con jóvenes, nos da pie a profundizar en nuestro momento personal, que a lo mejor es la única manera de profundizar en los momentos de los chavales. Yo tengo agradecimiento a Juan Carlos por toda su vida escolapia y por todo lo que ha hecho en este momento, ¿no? Y me parece un trabajazo, yo no soy del tribunal, yo no voy a poner, pero me parece un trabajazo escolapio que, bueno, pone de manifiesto lo que haces día a día. Esto es como muy real, como muy de verdad, ¿no? Y espero que nos lleve a sustentar muchísimas cosas de futuro también. Muchas gracias, Jesús. No sé si del resto de personas que estamos conectados, ¿alguien quiere intervenir? Estaría bien que os viéramos las caras, porque hay bastante gente que solo vemos negros. Hola, a mí me gustaría participar. Alejandro. ¿Os conocéis? Un venezolano de verdad. ¿Desde dónde? Del barrio que he citado tantas veces en la novela. ¿Desde dónde estás conectado? Desde Barquisimeto, en Venezuela. Desde Venezuela. Muy bien. Bueno, nada, yo he leído la novela completa y he llorado con ella, me ha apasionado, me he molestado y primero porque soy del barrio donde llega Beñat,
en ese barrio ahí donde él va de experiencia. Entonces, claro, las referencias que hace, viajé con Juan Carlos una vez, en un viaje en un carro ahí todo estartalado, hasta la comunidad Barí, allá en la Sierra de Perijá. Entonces conozco las referencias, pero yo valoro de la novela, además de lo que ya han dicho a nivel vocacional, lo que supone para la realidad venezolana en temas, por ejemplo, de derechos humanos y todo este sistema, el daño antropológico que está haciendo a quienes estamos acá. Entonces a mí me llama muchísimo la atención porque recoge muy bien la historia reciente de dolor y sufrimiento de Venezuela, la transformación que se estaba dando dentro del sistema y cómo el sistema está corrompido y cómo Dios irrumpe en la realidad y cómo a partir de tanto dolor y tanto sufrimiento se puede dar esperanza. Y eso yo lo valoro muchísimo. Otro elemento hermoso es cómo Juan Carlos ha sido capaz de mirar lo que es Latinoamérica, lo que es Valencia, Caracas, esa descripción que hace de Katia. Yo viví 4 años y medio en Katia, pero la descripción que hace con sus olores, el modo de estar la gente y todo, es magistral. Realmente valoro mucho cómo escribe la narrativa y bueno, un aplauso por eso. También otro elemento que me gusta mucho de la historia es que va dando como sentido, atrapa y hace cuestionar. Yo le decía, le decía que leyendo la novela me he encontrado también, simplemente me he encontrado. Y leerla y poder entrar ahí ayuda porque genera como una espiritualidad, genera sentido. Bueno, felicitarte, gracias por permitirme leerla y qué bueno que todo esto que has escrito, yo le decía, para sociólogos, para políticos, para mucha gente, va a hacer mucho bien, porque cuenta elementos reales de la historia venezolana reciente, que en el tiempo darán mucho. Gracias y felicitaciones. Gracias, José Alejandro. Hace 2 semanas mataban a la última líder comunitaria en Colombia, pero era la última, la número 273 en lo que va de año 2020. Las líderes comunitarias que trabajan por los poblados, que quieren reconciliación y procesos de paz en Colombia y que son asesinadas por los intereses cocaleros o por los intereses políticos, etc. No sé, me parece que esa realidad hay que conocerla y es la que nos tiene que hacer salir de nosotros mismos, ¿no? Ese escrito de Dios es muy importante. ¿Hay alguna intervención más? Julia, no sé si querrías comentar algo del proceso, cómo has visto que se ha ido generando este trabajo y qué ha llevado a concretar en una novela, ¿no? Bueno, sí, comentar que en un inicio yo creo que ya él tenía las ideas como muy clarificadas. Por eso he comentado al principio que mi intervención ha sido muy modesta, porque él sabía lo que quería, por dónde ir, y bueno, yo le he acompañado, bueno, en la medida de mis posibilidades como he podido, y bueno, que también quiero decir que ha sido un placer, realmente ha sido un placer acompañarle. Y bueno, se ha ido dando, el proceso, claro, ha sido un poquito más lento porque también ha tenido pues sus circunstancias, ¿no? Luego se han dado las circunstancias generales que todos estamos sufriendo, pero a pesar de esa lentitud, ¿no? Bueno, pues yo creo que el resultado es muy, bueno, pues muy satisfactorio. Es que no tengo más palabras para describir, pues bueno, que ha sido un proceso rico para mí y para él, por supuesto, también lo habrá sido, y placentero para ambos, para todos. La pandemia ayudó, ¿eh? La pandemia, sí. Quedarte en casa, dices, bueno, pues mira, más tiempo al principio, cuando no se extendieron tanto a las reuniones virtuales. Gracias, Julia, por el acompañamiento que me has hecho, porque ahí estabas ahí dando ánimos todo el tiempo, ¿no?
de nada. Al contrario, ahora, Juan Carlos, vamos a hacer, bueno, Juan Carlos y todo el resto de personas que estamos conectadas, vamos a hacer algo bastante difícil, que es los 4 miembros del tribunal vamos a desconectar durante un par de minutos, o 3 o 4, mientras el resto de personas estáis conectadas y podéis ir dialogando entre vosotros. Nosotros, Enric, Carlas, Sara y Jordi y yo vamos a desconectar para deliberar la nota, que es cómo se concluye un acto de este tipo. Y mientras, si queréis ir pues hablando entre vosotros, en unos momentos vamos a volver, ¿de acuerdo? Nos encontramos por WhatsApp, ¿de acuerdo? Es como la Eurovisión, ¿no? Juntos. ¿Qué tal, Juanca? ¿Puedes respirar? Sí, bien. Estamos. Nos ha faltado citarle a Gloria. Yo iba a decir un montón de nombres propios de gente que también estamos aquí y que somos comunidad y que nos hemos ido haciendo juntos durante muchísimo tiempo. Hasta José Alejandro, que no sé si... Y muchísimos nombres propios de Venezuela, de Maus y de todos los sitios, ¿no? Muy chulo, ¿eh? Pues sí, yo he disfrutado recordando cosas y también en este último periodo de leer mucho, ¿no? Estos meses de pandemia han sido de mucho leer, de buscar citas y de atar el rompecabezas, ¿no? Y me ha gustado el hacerlo. Ha sido, bueno, y sigo leyendo, no sé. Daré a sintetizar algo algún día o no sé. Pero bien, bien. Yo creo que los que vivimos cerca de Juancar y le conocemos, pues sabemos que es una persona con mucho talento, ¿no? Esto no teníamos duda. Pero yo soy una de esas que no leía la novela, que estaba ahí, bueno. Y cuando empecé a leerla, dije, bueno, la tengo que leer antes de la semana que viene. Empecé a leerla, pues no pude terminar, o sea, no pude dejar de leer. Y terminé en el desayuno del domingo, me acuerdo, y entonces escribí un WhatsApp muy largo de Juanca. Y, o sea, la primera sensación que tuve es, esto es una catequesis, ¿no? Pero realmente yo también soy profesora de lengua castellana y fue una sensación de que, no sé, al principio yo pensaba que iba a ser una excusa, ¿no?, para hacer la catequesis, pero es que he visto el valor de la novela en sí mismo, ¿no? Y la verdad es que me ha emocionado, me ha encantado, me he puesto en contacto con otros que, como yo, acompañamos procesos de jóvenes, de escolapios, de cómo llevarla, cómo trabajar con ella, ¿no? O sea, creo que le veo mucho valor. Es verdad que tenemos que pensar bien cómo acercarla a los jóvenes. Ese es un poco el key, y estoy muy contenta también de haber estado aquí escuchándote, Juancas. Cuando hagamos la serie, tú puedes hacer de Miren, de la profesora que acompaña a Iñak. Estaría bien, estaría bien. Estos tardan, ¿eh? ¿No? Tienes muy claro que nota ponemos. Levanta la mano Salvador. Salvador. Ajá, Salvador. No te escuchamos. Tienes que... Salvador. Voy, que me tenían enmudecido. Ay, pobrecito. Hay una cierta ley mordaza, pero bien. Oye, vamos a ver. ¿Qué tal, Salvador? Mira, Juan Carlos, he querido, me tengo que ir, pero he querido dejarte unas cosas escritas simplemente en el chat. Ajá, no he visto. Pero así, no es esto. Lo único que te quería comentar, he visto que en algunos momentos de tu intervención hacías como una aproximación desconsiderada a las espiritualidades, digamos, del vaciamiento o del sin nombre de Dios o lo que se ha venido a llamar también oceánicas. Bueno, no llego a comprender el por qué las desvirtúas en ese sentido. Al parecer, según interpreto,
las desvirtúas por el hecho de su ausencia explícita de proyección hacia afuera, de proyección hacia la realidad circunstante, de proyección hacia la comunidad, de proyección al servicio, por decirlo en términos cristianos tradicionales. Mi pregunta es, ¿no crees que desde una experiencia de vacío de personalidad dentro de esa dinámica oriental, con cierto paralelismo con la espiritualidad mística de Maestro Eckhart, por ejemplo, no se puede dar un incremento de una sensibilidad desde una raíz más amorosa que no del sentido, digamos, sí, de la emoción del corazón o de la intención de la voluntad o de la idea de una cierta programación que tenemos los cristianos, porque tenemos muy introyectados los principios de un evangelio que es renovador, que es liberador, que nos lleva al mundo, que nos lleva otra vez a la plaza, a Galilea, que nos hace resucitar, pero yo los veo como dos mundos complementarios y no tanto, sí. Yo no bascularía poniendo en la balanza más peso en digamos, en la espiritualidad explícita y comprometida, que es la que yo he vivido y en la que me he educado como buen, digamos, hijo de los jesuitas en la mentalidad. Pero también quiero destacar que esa vivencia de una espiritualidad del vaciamiento te acrecienta a unos niveles que no surgen en la acción y que no surgen en la voluntad y que no surgen en la simple emoción, te acrecienta una sensibilidad de sentido de presencia y de sensibilidad amorosa, de experiencia del amor del Padre, por poner palabras explícitas cristianas, que los budistas le llaman... Vamos a volver aquí. Bueno, oye, que me enreda demasiado, Juan Carlos. No sé si da oportunidad para contestarte un minuto. Parece que se retiran. ¿Puedo contestarle un minuto? Sí, contesta, por favor. No, bueno, no sé, yo veo virtudes en toda esta psicología un poco oriental. Veo sus virtudes, veo que complementa mucho y veo que corrige errores que hemos tenido en la teología más voluntarista, por así decir, o en una... Sí, claro que sí. Desde toda la teología del silencio de Dios, apofática, ¿no? Hasta, pues bueno, todas las mismas técnicas son buenas. Yo en mi colegio llevo adelante un programa de interioridad con técnicas de tipo Zen y de tipo tal, ¿no? Pero no quiero casarme con la cosmovisión budista. No quiero casarme con ella. Creo que no hace falta. Porque creo que todo eso, o muchas de las cosas que se dicen en este sentido de vaciamiento y de teología del silencio de Dios y de muchas cosas así, están también en la teología católica, en la teología cristiana. Sí. Están. Sí, totalmente. Entonces, bueno, no voy a despreciarlos, al revés. Voy a hacer como decía el Dalai Lama. El Dalai Lama iba por el mundo diciendo que he venido para que cada quien sea fiel a su religión, a la suya. Cada quien a la suya. Eso es una frase del propio Dalai Lama, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, que cada quien profundizando en su tradición religiosa pueda llegar a estas experiencias de salir de uno y acercarse hacia afuera. Pero, por ejemplo, el amor cristiano y la compasión budista no son lo mismo. No son lo mismo, me parece. Bueno, daría para mucho tema. Daría para otra tesis. Sí. Gracias, Juan Carlos. De nada. Pues vamos a emitir el veredicto, ¿no?, del tribunal. No sé si antes de decir la nota hay alguna pregunta, comentario. Quizá preguntarte, para aquellas personas que no han leído, tenemos que esperar a que salga publicado en alguna editorial. Sí, va a salir, bueno, creo, estamos hablando con el del Vives, que es con la que yo trabajo con la revista, y
bueno, el otro día mandé el original porque he querido incorporar algunas correcciones que me llegaron precisamente de Venezuela y tal. Y el original lo he entregado, no es el que tenéis vosotros, la última versión, y lo he entregado el lunes, ¿vale? Entonces no sé qué proceso llevará esto, ahora entrar en la dinámica de la editorial, a corregir y cosas así. Pero sí, suelen blindar los originales, me suelen decir, oye, no lo repartas por ahí, porque entonces menudo chiste es esto, ¿no? Entonces habrá que esperar a tenerlo en papel o en ebook o qué sé yo, no sé, ojalá sea pronto. Muy bien, pues Carles Armengol. Sí, parece que actúo de portavoz del tribunal, decir que hemos valorado, bueno, que hemos coincidido en la valoración y en la nota. En la valoración, insistir en la originalidad, pero de la propuesta que se centra en la novela, en la narración y su utilidad pastoral o su perspectiva pastoral. Es decir, que lo fundamental sea la novela no le quita, sino al contrario, valor pastoral, ¿no? Y también el esfuerzo de dar un soporte teórico a este trabajo, ¿no? Quizá, ya digo, hemos valorado mejor la novela, la otra parte, pues, comentábamos que igual en algún momento parece no terminada del todo en el sentido de unas conclusiones y tal, pero también reconocemos que tu propuesta y tu apuesta era por la novela, ¿no? Y que lo otro hay que entenderlo como complementario. Y visto esto, visto sus posibilidades, su riqueza, pues hemos decidido que tengas la nota máxima, que es un 10 o un excelente. No sé exactamente cómo lo cualifica la autoridad académica. Pues muchísimas gracias, cómo no, eso es un ánimo grande y os lo agradezco mucho, sobre todo el haberla leído, que eso, mira, para uno que escribe algo, ya me habían dicho otros autores, mira, cuando uno escribe un libro, eso no sabe qué recorrido va a tener. Entonces, pues bueno, solo que la hayáis leído y lo hayáis disfrutado me congratula. Pero os agradezco mucho la nota también. ¿Quieres añadir algo, Jordi? Que muchas gracias por la propuesta, que qué bonito el trabajo pastoral reflejado ahí, que es casi el trabajo pastoral de toda una vida, cómo se nota este crecimiento y esta evolución. Y qué bonita la imagen que tienes de Dios, ¿no? De este Dios que nos acompaña, cómo se ve reflejado en la novela y cómo lo haces presente en tantos detalles, ¿no? Agradecerte y compartir con Carles, con Enrique y con Sara, que hemos valorado todos con la máxima calificación el trabajo. Muchas felicidades, Juan Carlos. Bueno, gracias, Jordi. Sí, si me permitís un momentito, solo decir, Juan Carlos, que escuchándote siempre aprendemos cosas, hablaré yo por mí, siempre aprendo cosas y leyendo tu trabajo y tu novela, una vez más, felicidades por la nota, pero sobre todo decirte que sigo aprendiendo contigo. Que muchas gracias, Juan Carlos. Seguimos viendo por el camino. Seguro. Sí, yo quizá, para terminar, decir que lo bueno de presentar el trabajo es que has terminado el máster, que no hay mucha gente que lo termine. O sea, que la gente termina los cursos y después dice, bueno, ya voy a hacer el trabajo. Pero hacer el trabajo es difícil porque ya nadie te fuerza, nadie te obliga a presentar. Es algo que lo haces por vocación, ¿no? Y en este caso tú has cogido algo que es muy tuyo, que es muy identitario, ¿no? Y que aquí está concentrada buena parte de tu vida. Y por eso yo creo que vale la pena pues felicitarte, porque has aprovechado, yo siempre digo, el máster es una excusa para poder trabajar algo que nos queda por ahí. A esa idea que la dijiste el primer día me he agarrado yo todo el tiempo. Esto es para mí y esto es
bueno, algo que quería hacer y que tenía pendiente y que creo que puede ser útil. Gracias. Y fíjate que se han presentado algún trabajo de psicología transpersonal. Ay, pues hoy un día hacemos un debate ahí. Pero este es otro tema. No. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y especialmente también muchas gracias a Enric, a Jordi, a Carles y a Sara porque aceptaron formar parte de este tribunal con el trabajo de la lectura que pues en personas que van muy ocupadas pues se tienen que sacar tiempo de donde pueden y les agradezco de corazón que hayan aceptado. Muchas gracias als quatre. Y al resto, pues ya sabéis, muchas gracias. De tanto en tanto vamos presentando algún trabajo. Espero que Nacho, que está aquí desde Madrid, Salvador Ferran y Jordi Vila también están haciendo otro máster, pues pronto podamos presentar su trabajo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Felicidades. Felicidades y Ahora tiro el gorrito para arriba, ¿no? y gracias a todos también. Gracias, Julia. Bueno, nos seguimos viendo. De acuerdo. Adiós. Agur, Jordi. Hasta pronto, familia. Bueno. Jesús, un abrazo. Cuidaros mucho. Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú también por aquí. No se había manifestado, Juan? Estaba de espía. Estaba Juan, no he visto. Total. Este Juan es Juan Ruiz. ¿Colombia también? Sí. Escolapio Vasco, esto es lo mejor de cada casa. Hombre, por supuesto. No, muy Jordi, bien. tienes una visita pendiente a Vitoria, ¿te acuerdas? En cuanto Pero acabe ahora- esto del coronavirus, en cuanto acabe ya sabes. La tengo no pendiente, no, muy pendiente. Muy pendiente. Cuando termine esto del coronavirus me recorro el País Vasco, vamos, seguro. Muy bien. Qué bueno. Nos vamos a llenar de cenas. Da igual. Bueno, Vamos a Con engordar buenas kilos más. pláticas me conformo. Con conversaciones agradables con gente para compartir experiencia me conformo. No pues claro que necesito sí. más. Bueno, Bueno, hermanos, entonces tienes Pues que un hacer como abrazo. los profes, echar a los que no se quieren ir de la clase. Tienes que empezar a echarlos porque... Francesc, estate atento que entramos en la semana de San José de Calassanç. El viernes que viene, San José de Calassanç. No este, sino de demà en 8, que diríem aquí, en una semana. Por tanto, a disfrutar del fundador, que nos conviene. muy bien. Bueno, Bueno, Muchas gracias a todos. Venga, Gracias. hasta luego a Adéu-siau. todos. Adiós, gracias. adiós, adeu. Adiós.